Todos buscamos vivir una vida con sentido y propósito. Queremos levantarnos cada día con una motivación, sentir que el trabajo no es trabajo, dejar de competir con los demás y empezar a construir un legado con lo que hacemos cada día sobre el planeta Tierra. Pero ¿por qué es tan difícil encontrar ese camino que da satisfacción por lo que hacemos a diario? En una época como en la que vivimos, donde somos espectadores de vidas, observamos cómo otros viven de su pasión y tienen un éxito que parece reflejarse también en su estado de cuenta bancario. Y nos hace preguntarnos con frecuencia cómo lo hacen. Y parte de la respuesta a esta pregunta está dentro de ti, así como también en las acciones clave que debes conocer para enfrentar los desafíos que vienen, como dar un salto de carrera o de sector, afrontar el proceso de búsqueda de trabajo, negociar tu salario, empezar a caminar en pos de tu nuevo trabajo y tener una vida de satisfacción laboral. Por eso hemos unido a 5 expertos entre headhunters, especialistas de selección, diseñadores UX y UI, decisores estratégicos y coaches para crear el método Trabaja con Propósito, un paso a paso que te guiará desde descubrir lo que te apasiona hasta aplicar y ganar un trabajo de alto potencial en la compañía que anhelas. Durante 40 días podrás ir a tu ritmo, accediendo a nuestra plataforma global de aprendizaje en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo asesorado por nuestros mentores expertos a través de sesiones en vivo y recursos exclusivos que te pondrán a la cabeza en tu búsqueda laboral. Normalmente este programa avanzado tiene un valor de $300, pero estará disponible hasta el 21 de septiembre por tan solo $150. Entra ya mismo a trabajaconpropósito.com/método TCP e inscríbete ahora al método que te llevará a descubrir y ganar el trabajo con propósito que anhelas. Bueno, muy buenas noches para todos. Es un placer tenerlos en esta nueva edición de TCP Talks. Hoy con una invitada muy especial, con la que hablaremos un poco acerca del tema de estudio en el extranjero, de cómo es esto de complementar nuestra carrera, nuestro ciclo profesional, entendiendo que hay oportunidades en otros lugares, de maestría, de becas, etcétera, etcétera, que pueden ser muy útiles para entrenarnos, para crecer, para formarnos laboralmente y llegar a esos trabajos que en verdad disfrutamos, anhelamos. Pero además, dentro de esto y a la hora de uno salir del país e ir a buscar suerte, pues también va a obtener oportunidades de pasantías, oportunidades laborales, en fin. Hoy vamos a hablar con una experta en la materia, así que le doy la bienvenida a Diana Martínez, una experta en el tema que se encarga de ayudar, asesorar a personas que quieren obtener una beca para hacer sus estudios en el exterior y vivir una experiencia única en su crecimiento profesional. Diana, bienvenida. Oh, muchísimas gracias por esa presentación, Felipe. Mil gracias. Un placer estar aquí en esta iniciativa tan interesante y bueno, súper contenta de poder compartir mi experiencia con ustedes y con todas las personas a las que pueda llegar este mensaje. Bueno, Diana, qué gusto tenerte. Gracias por tu tiempo. Sabemos que es difícil coordinar la logística en tiempos, pero te agradecemos muchísimo este espacio. Hoy queremos arrancar preguntándote un poco acerca de tu propia experiencia de vida. ¿Cómo es que arranca esto de ayudarle a otros a encontrar la beca que ellos quieren? Porque esto es algo que definitivamente tú disfrutas y te da un sentido de propósito enorme. Entonces, quiero saber cómo nació esto. Bueno, básicamente surge a partir de mi experiencia. Yo estudié ciencias políticas y luego estuve trabajando un tiempo, pero había una semilla en mi cabeza de querer estudiar en el extranjero. Entonces conseguí una beca para ir a Israel, que fue por muy poco tiempo, con lo cual después quedé como con el gusanito de hacer algo mucho mayor y aquí envié una solicitud para becas de maestría que tienen una duración de mínimo 1 año o máximo 2 años. Y me fui a España, a Barcelona. Allí estuve luego un poco en lo que tú comentabas de estas oportunidades, luego traen otras que uno no sabe y yo conseguí una pasantía y luego conseguí un trabajo y estuve 5 años trabajando con una organización en temas de movilidad sostenible. Luego entonces consigo una beca para ir a Finlandia en un curso de verano
Y luego que me quedaba pendiente no sé, en mi vida, esas cosas que uno dice yo quisiera hacer, me hacía falta hacer un máster o una educación profesional en inglés. Entonces conseguí estudiar en la London School of Economics en Londres, y estando allí me doy cuenta que todo este recorrido que te estoy contando no hubiera sido posible sin las becas, sin haber apostado por educarme, sin haber apostado por formarme, por dominar el inglés, por hacer un máster en el extranjero, por relacionarme con gente de otras culturas. Y también me doy cuenta que esto no hubiera sido posible sin ese apalancamiento. Entonces, también me doy cuenta que muchos de mis amigos querían conseguir becas, pero que no lo han conseguido, o que decían, es que tú eres suertuda. Y yo decía, no, yo ni soy suertuda, ni era la mejor de mi clase, ni era el mejor promedio, o sea, no. Lo que sí es que yo he sido como esa mente inquieta, o que pregunta, que hace, que se relaciona, un montón de otras cualidades, y dije, a ver, yo quiero compartir este mensaje porque a mí me ha transformado la vida. Si no hubiera sido con becas, yo no hubiera podido hacerlo. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre jamás me hubiera podido pagar todo este bidononón que me he dado, por llamarlo de alguna manera. Y digo, y hay mucha gente en nuestros países, en América Latina, en Colombia especialmente, donde yo soy, pero también en Perú, en México, en Ecuador, que están pensando, esos chicos y esas chicas, que no pueden conseguir una beca porque es para los más inteligentes, que no pueden conseguir una beca porque es para los más filos, que no pueden conseguir una beca por 1000 razones. Y es cuando decido, Diana, yo quiero contar mi experiencia y voy a hacer un vídeo en YouTube. Y entonces yo arranco haciendo un vídeo, empiezo a contar estas cosas, cómo las he vivido yo, y esos trucos que cree la gente que hay para conseguir becas, y decirles, no, a ver, es muy sencillo, ¿no? Se trata de esto, esto, esto. Y ahí, al recibir el feedback, al ver que mucha gente de la que yo asesoro lo consigue, empiezo pues a decir, voy a ayudar a más personas a que vivan esta experiencia de vida, porque esta experiencia cambia completamente tu percepción contigo mismo, con el mundo, con los otros, las oportunidades, la calidad de vida. O sea, es una experiencia que mi sueño es que en un futuro cualquier persona de América Latina, cualquier persona de nuestro país en Colombia, tenga la posibilidad de hacerlo con un programa estructurado, de al menos ir una vez en su vida al extranjero a hacer una formación académica, porque cambia completamente la forma de abordar el mundo, la academia, la parte profesional, la parte personal del ser humano. Buenísimo, buenísimo. O sea, Israel, Finlandia, mejor dicho, has tenido la oportunidad de viajar muchísimo. El sueño de todo millennial, ¿no? Que hoy por hoy es conocer el mundo. Claro, buenísimo. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto o qué tan fundamental es esto de salir del país, de mi país, sea cual sea, en donde sea que esté, salir de mi país a conocer y a descubrir otras culturas y a la par educarme? ¿Qué tan importante es esto para el desarrollo profesional? Exacto, yo pienso que esto traduce un poco esa ecuación que yo creé desde el principio en mi página, o mi lema, o mi moto, como lo queráis llamar, que es estudiar más viajar es igual a crecimiento personal. Que tener esa experiencia en otro país, rodearte de otras culturas, rodearte de otro idioma, y conocer otros lugares, llenar tu cabeza de conocimientos también en una universidad, con profesores, hablar, leer otros libros, hacer todo esto, no solamente tiene un impacto académico y profesional, sino que realmente el full o lo total es ese crecimiento personal. O sea, uno crece en todo, también porque tiene que lidiar un poco con sus miedos cuando se va, ¿no? Uno se va con una maleta de 20 kilos, con tus sueños, una maletita de 20 kilos, solo, y te paras allí en la mitad de la plaza, de la Gran Plaza en Bruselas, y te paras allí y bueno, a buscarte la vida, porque estás aquí solo, aquí no hay mamá, tíos, vecinos, ni nadie. Entonces uno cada día se está confrontando, cada día está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y eso tiene una implicación a nivel personal enorme, que tú dices, wow, el salto que uno da, la perspectiva que uno da, cuando uno vuelve a hablar con sus amigos, uno como que, ¿qué ha pasado? Porque claro, uno llega con otro discurso, uno llega con otras cosas, oye, viví esto, otro, se puede hacer esto.
y te das cuenta que ha habido un crecimiento exponencial, el ser permeado por una experiencia de este tipo. Buenísimo. Y eso me parece interesante porque finalmente hay muchos miedos a la hora de uno querer salir del país y hacer esto. También hay mucha dubitación entre si estoy queriendo huir de mi situación actual o estoy queriendo labrarme un destino nuevo, que es creo que una tensión que uno puede tener constantemente, sobre todo cuando está replanteándose el hecho de irse del país, salir del país, hacer alguna carrera, hacer alguna maestría, alguna especialización o un posgrado en general. Entonces, ¿cómo saber, Diana, y esto aquí, porque sé que tú has pasado por esto, cómo saber que estoy tomando una decisión sabia a la hora de abandonar mi mundo aquí, mi mundo seguro y estable, e irme a aventurar en otro país para estudiar? Yo creo, ¿cómo saberlo? Yo creo que todos tenemos la respuesta dentro, a todo. Lo que sucede es que no nos tomamos el tiempo de escucharnos a nosotros mismos, de dejar de prestar atención al ruido de las redes sociales o al ruido que nos generan nuestros amigos o nuestras familias, que lo pueden hacer con la mejor intención del mundo, pero en ocasiones sus opiniones son wow, ¿no? Que te dicen, ¿tú quién eres para conseguir eso? Si tú tienes un puntaje malísimo, o sea, hay gente que me escribe que sus padres, su madre le dice eso, y no es culpa de la madre, yo no estoy aquí culpando a la madre, pero sí uno recibe ese ruido y también el ruido de las redes sociales y de las noticias negativas donde, wow, allá te van a atracar, allá te va a pasar esto, o hay un montón de cosas terribles en ese otro país, ¿no? Y entonces hay un montón de miedos, pero luego está que le surge a la persona, oye, ¿qué hay al otro lado? ¿No? ¿Cómo saberlo? Realmente sincerándote contigo y teniendo un tiempo para escuchar tu voz interior. Y yo recuerdo que eso yo lo hice en el Parque Nacional en Bogotá, un domingo sola, me fui en la ciclovía, yo tenía mis dudas de irme, esta era la segunda beca, de irme a Barcelona, y yo tenía mis dudas, tenía miedo también, obvio, pero yo sabía ya, por ejemplo, yo ya le había dado la noticia a mi padre no le hizo mucha gracia, ¿de acuerdo? O sea, él fue como, oh, que no me parece mucho. Y yo me acuerdo coger la bicicleta, irme en la ciclovía, irme pedaleando hasta el Parque Nacional, sentarme en el pasto, en la hierba, y tenía en esa época el libro El Alquimista, lo estaba leyendo en ese momento, el de Paulo Coelho. Mira, es que veo la imagen y me llevé una libreta y un esfero y empecé a escribir, Diana, qué temores tenía, cuáles eran mis sueños. Y ese libro, fíjate que tiene justo esas frases de confiar también en el universo, de escucharte. Y hubo un momento que yo dije, Diana, pues que yo quiero hacer esto, si no, yo no hubiera hecho toda esta solicitud, porque un proceso para una beca es un proceso de tiempo. O sea, yo no te voy a decir que eso es como la lotería, que hoy lo compras y mañana lo sabes. No, esto hay unos meses de preparación. Y dije, Diana, pero si tú hiciste esto, era porque tú lo querías. Ahora lo tienes. Y ahora tienes que decidir si aceptas o no. ¿Y cómo saberlo? Dije, tú tienes que ir y vivirlo. Porque con lo que sí sé que puede pasar es que en unos años te arrepientas de no haberlo hecho y de haber renunciado a una oportunidad. Entonces aquí mi consejo para la gente es, inténtalo, consíguelo. Lo más difícil es conseguir la beca. Y cuando la tengas, te das ese tiempo y reflexionas, pero lo más complejo es consíguelo, es lo que le digo a la gente en el programa de mentoring, consíguelo y luego hablamos, luego nos sentamos tú y yo, si quieres, ya miramos qué dudas tienes, lo planteamos, lo revisamos, ¿no? Y mucha gente, digamos, se ha sentado conmigo durante la pandemia y me han dicho, bueno, Diana, lo conseguí, toma, ¿qué hago? Porque tengo pánico, ¿no? Porque los países están cerrados o porque ahora para irme a encerrar en una casa también, o ¿no? Tener clases online allá, lo que sea. Y ya luego le digo, y lo que le diría a las personas es, piensa en el peso del arrepentimiento, porque el arrepentimiento pesa toneladas. Y entonces la vida es una, las oportunidades son calvas, tenemos esos dichos también en Colombia. Mi madre me lo decía y yo decía, Diana, es que si yo no voy a Barcelona, entonces ¿cuándo? Y por este miedo, no, ve, te vas con todo asegurado, porque tenía la beca, y lo pruebas. Pero lo que no te puedes permitir y lo que nunca me he permitido en mi vida es cuando estoy dudando de algo, es decir,
Diana, si no lo hago, tienes que estar segura que no te vas a arrepentir, porque yo no podría cargar con eso. A mí es algo que me pesa mucho el solo imaginármelo, y entonces siempre me pongo ya en el límite de decir, bueno, si voy a rechazar algo, tienes que ser consciente que no te vas a arrepentir nunca, y que estás segurísima de que eso ya no te hace feliz. Y no, yo luego me acuerdo que me ponía los escasísimos vídeos que había en internet en esa época de las Ramblas de Barcelona, y dije, ya se te acabaron las tonterías, o sea, ve y las miras, y si no, te devuelves. Punto. O sea, ve y las miras por tus ojos y no por estos vídeos, Diana, las estatuas, que ya hoy en día no hay, porque eso lo regularon y ya hoy el espacio público en la Rambla de Barcelona está súper limitado. Entonces dije, ve y lo ves. Y luego te devuelves y dices que lo has visto, pero ve y enfréntate. Entonces, yo creo que la respuesta es sentarse uno y dejar de escuchar esos ruidos y decir, bueno, es que es mi vida al final. Y las cuentas de mi vida me las haré yo conmigo misma cuando tenga 50 años, cuando tenga 60 años, cuando tenga 70 años, y ahí no va a haber nadie que me limpie mis lágrimas de tristeza. Entonces, es tu vida, Diana, y hay que gozar. Es un momento. Se acabó. De acuerdo, Diana. Y creo que ahí nos viene una pregunta muy, muy importante, y es, claro, muchos de nuestros seguidores, mucha de la gente que está pendiente de trabajar con propósito, pues está trabajando hoy por hoy, está ya en puestos, está trabajando, son personas de 30, 25, 35 años que están muy bien ubicados en sus empresas. Dicen, voy a aventurarme a dar este paso, y no sé qué tan bueno o malo es. Y la pregunta es, ¿esto es algo inmediato? ¿Esto es algo que se logra en pocos meses? ¿Cómo consigue uno una beca? ¿Hay que tener un plan para lograrlo? ¿Cómo funciona esto, Diana? Pues sin aquí dañarte la mentoría, pero que nos cuentes a grandes rasgos. Sí, sin lugar a dudas se necesita un plan y tener una estrategia como todo en la vida, porque si no va uno como dando palos de ciego. Entonces, para conseguir una beca, que es un propósito y un objetivo muy claro, necesitamos un plan, y siempre le digo a las personas que el tiempo de preparación depende mucho de certificar el nivel de inglés, porque si te fijas, la mayoría de becas que he hablado y la mayoría de becas que hay en el mundo hoy en día son en inglés. Es decir, una persona se puede ir a Alemania, pero los estudios serán en inglés, no en alemán. Entonces le digo, bueno, depende del nivel de inglés que tengas para certificar, ya sea el IELTS o el TOEFL. Esa es tu responsabilidad y yo te puedo ayudar en el resto, pero necesito que te pongas serio con el tema del inglés. Si una persona está en un nivel de inglés, yo te diría entre un B2 o en un C1, el tiempo de preparación puede ser de 9 meses a un año, pongámosle, de 9 meses a 10 meses de preparación, porque los calendarios que cuando abren las convocatorias y cuando cierran, básicamente son de hacer aproximadamente 8 o 9 meses, y durante todo ese tiempo hay un boom de becas y es necesario enviar la solicitud a varias. Entonces yo le diría a la persona así, reserva en tus cuentas entre 9 a un año, a 12 meses, ir trabajando el inglés y, bueno, ya luego ir viendo la manera de potenciar ese currículum, ¿no? Lo que tú decías, esas personas están trabajando, pues, cómo mostrar que tu experiencia profesional, que lo que has hecho a nivel académico es interesante, tiene relación con el máster, para contarlo en esa carta de motivación y hacerse merecedor de una beca. Ok, buenísimo, buenísimo. Bien, y sobre esto te quiero preguntar, entonces, ¿qué tan importante es el tener una experiencia en el extranjero de estudio a la hora de aplicar de pronto luego un trabajo, de hacer un salto laboral o o entrar a un nuevo empleo? ¿Qué tan importante es esto de tener una experiencia en el exterior? ¿Aporta de alguna manera? Sí, yo creo que hoy en día el tener, digamos, una maestría en Estados Unidos, una maestría en Francia, una maestría en Alemania, en el momento de querer conseguir un trabajo, ya sea en Colombia, por ejemplo, o en México, si la persona regresa al país, o si ya luego piensan que quiera quedarse o quiera construir otra vida, es un plus, porque hoy en día en las empresas, cada vez más en las empresas, ONGs, organizaciones privadas, los equipos son multiculturales.
Y hay personas diversas trabajando de manera online. O sea, tú puedes hoy día estar trabajando con Toyota, pero tú hablas con las personas que están en China, con el proveedor en Alemania y con no sé quién y ta, ta, ta. Entonces, primero ya te piden tener un máster y segundo, el que hayas sido en el extranjero te da ese plus de relacionarte con diferentes culturas, que no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, el tenerlo ya es un plus de que eres una persona de mente abierta, que eres una persona abierta a la tolerancia, que es una persona que probablemente ya hablas, digamos, alemán. Si fuiste a Alemania y fuiste listo, pues también ya chapurreas alemán y si vas a trabajar en Alemania lo agradecen, ¿no? Claro. Entonces, realmente hay muchísimos puntos a favor de hacer esa experiencia en el extranjero, que es culturas, el conocimiento, idiomas y un montón de bagaje que en el momento de ir a una entrevista, tú, bueno, si te sabes, entre comillas, vender, lo tienes, ¿no? Y sabes decir, ok, yo soy un perfil interesante para trabajar en una empresa, ya sea en nuestros países al regresar o ya sea en el extranjero. Claro, buenísimo. Y esto creo que es clave, sobre todo porque en Latinoamérica muchas multinacionales están ingresando y también estas multinacionales requieren esos skills claves de tener un trabajo en equipo con personas multiculturales de diferentes partes que tienen hábitos de trabajo muy diferentes y pues que es necesario encajar muy bien. Y definitivamente cuando uno ha tenido la oportunidad de salir, de vivir, de experimentar las otras culturas, pues se va a capacitar muchísimo para tener este tipo de relacionamiento. Entonces, creo que ahí es clave. Y esto nos abre la siguiente pregunta, Diana, que te transmitiré hoy. Y es, ok, ¿cómo yo me voy a estudiar? Y bueno, he logrado mi beca, he podido estudiar. ¿Cómo puedo conseguir un trabajo allá? ¿Es posible conseguir trabajo al país a donde me voy a estudiar, por ejemplo? Sí, yo acá, digamos que ese ha sido mi caso, ¿no? Yo cuando me fui, pues la idea, mi padre le dije que era un año y siempre me lo dice, me dice, tú me dijiste que esto es un año y mira ya cuánto llevas, ¿no? Ya son 16 años fuera, no sé, 15, es un montón de tiempo fuera. Y claro que es posible, hay una realidad y en Europa, por ejemplo, hablando de Europa, y hay una realidad y es que la población se hace mayor y hay una baja natalidad, con lo cual empieza a requerirse profesionales en todo tipo, ¿no? Y lo hemos visto con la crisis sanitaria que hemos tenido. La falta de médicos, la falta de personal, de enfermeros, la falta de un montón de profesiones, que ya no es ese tema tanto de que no, es que nos toca irnos a hacer trabajos mal calificados cuando nos vamos al extranjero, ya no es tanto eso, y hay una necesidad de estos países por tener profesionales cualificados, porque no es suficiente con las personas que hay. Y hay un llamado, con lo cual es muy fácil conseguir una práctica o una pasantía, siempre y cuando, yo le digo a las personas, empieces a buscarlo pronto. O sea, no esperes a que ya se te está terminando la estancia en la universidad y te toca devolverte, sino que empieces a mirar una práctica profesional o directamente un trabajo. Y hay casos infinitos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, entrevistaba a una chica que es del área de la salud justamente y el año pasado obtuvo una beca, pero es una beca contrato de trabajo en Alemania y le dan el alemán, le pagan el sueldo, bueno, todo. Y lo dice, Diana, esto es 2 por 2 años, pero ya he escuchado que si me quiero quedar lo puedo hacer porque están encantados con mi trabajo, porque me desenvuelvo muy bien y estoy avanzando montones en el alemán. Entonces, es claro que existen esas oportunidades y cada vez más. Yo creo que también con esa situación quedó en evidencia que hay unas profesiones que se empiezan a requerir más que otras, que hubo fallos, no solo a nivel sanitario, sino en otros temas, logística, mercadeo, en muchas cosas, y que se necesita gente preparada para resolver eso, que ya no se trata únicamente de ir a cuidar niños, como decían en el pasado, ¿no? Sino que se necesita gente preparada para abordar estos retos que, como el que nos cayó, ¿no? Este 2020. Total, total. Y el mundo puede volver a cambiar en cualquier momento. Y ahí tenemos que estar preparados y listos para los retos que vienen. Entonces, Exacto. definitivamente. Y creo que esto vuelve y nos abre otra pregunta, Diana, y es, bueno, el mundo todo el tiempo está cambiando y hay diferentes culturas, diferentes retos laborales, diferentes oportunidades de estudio
cómo puede una persona elegir cuál sea el mejor país, el mejor lugar a donde irse a estudiar y hacer su beca, por ejemplo? ¿Cómo se elige? Yo, una de las estrategias que he utilizado en mi carrera y que también le digo a las personas que a mí me parece que es bastante buena, es preguntarte en dónde lo que a ti te gusta o lo que tú estás haciendo, cuáles son los países fuertes en el tema. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estudié ciencias políticas, pero yo estuve trabajando, cuando ya trabajaba allí en Bogotá, yo estaba trabajando en temas de espacio público, del tema urbano, el tema de planificación. Entonces yo estaba rodeada de muchos arquitectos. Y el máster que yo hice en ese momento, yo recuerdo que uno de los arquitectos realmente también me decía, tú tienes que irte, tú tienes que irte, tienes que vivir una experiencia fuera, Diana, tú tienes una forma de ser que encaja mucho. Oye, y como estábamos en temas urbanos, en ese momento Barcelona recién estaba con todo el súper reconocimiento de haber hecho los Olímpicos y Barcelona era la ciudad para ir a ver todo el modelo de Cerdá, todo el modelo de espacio público, todo el modelo de ciudad bien planificada y construida, porque Barcelona fue pensada, se rediseñó y se trabajó. Y él me decía, y él que es arquitecto, me decía, tienes que ir si consigues una beca allá. Entonces yo le hice caso y fui a Barcelona con este máster. Y luego yo seguí trabajando en temas de movilidad. Y ya estando en Europa, en el momento en que quiero buscar otras becas y que ya me encuentro trabajando en temas sobre todo de bicicleta, defensa del peatón, de promover más la bicicleta y el transporte público, me hago la misma pregunta, Felipe, y digo, bueno, pero ¿cuáles países son los que están en vanguardia aquí en Europa en ese tema? Porque yo quería, de nuevo, buscar otra beca. Y claro, es clarísimo, en tema de bicicleta está Países Bajos, Ámsterdam, en Copenhague, en Dinamarca, Finlandia, en todo el tema de transporte público, de transporte sostenible, y empecé a enviar solicitudes y buscar programas en esas universidades, programas en esos lugares, ¿no? Y así es como me voy a Finlandia, por ejemplo. Entonces me fui a Finlandia en el curso de transporte y desarrollo de ciudades. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿en qué países la investigación, en qué países son más fuertes en esto, en qué países están invirtiendo más en esto, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene unos temas muy puntuales, Canadá tiene otros en los que los hacen más o menos fuertes. Entonces empieza a buscar programas, mi consejo es a las personas que nos están escuchando, empieza a buscar programas en esos países, en esas universidades, empieza a detectar ese programa que dice si tú sientes que resuena contigo, la estructura del programa, si te gusta, si es el enfoque, y a partir de ahí di, ok, ¿qué becas puedo encontrar? ¿Qué becas me financian esta maestría, este doctorado, este pregrado, es lo que tú quieras hacer, y empiezas a buscar. ¿Esto qué te garantiza? Formarte con los mejores o formarte con lo último que hay en investigación, los últimos avances, porque esta gente entonces te trae a los profesores top, te trae a los profesores que están haciendo los últimos investigaciones, descubrimientos, avances, y entonces te formas con ellos y claro, esto hace la diferencia de hacerlo así como a lo loco, decir, bueno, donde me salga, que también sería otra estrategia, sin duda, también puede funcionar. Bueno, y esto me parece muy curioso, y te pediría aquí un top 3 de las 3 cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de prepararse para una beca, para aplicar a una beca. La primera, el inglés. Invierte en ti, aprende inglés. Esa es la primera. La segunda, realiza un voluntariado da puntos y nosotros en nuestras culturas no tendemos mucho al voluntariado y es necesario pensar que estos países que dan las becas lo dan de manera gratuita por una causa social y esa causa es mejorar la educación en los países que lo necesitan. Entonces para ellos está muy bien visto que uno en algún momento de su vida haya dado su tiempo y sus conocimientos por una causa social o por una causa en defensa del medio ambiente o por una causa en la protección y cuidado de los animales. Entonces, realizar un voluntariado da puntos. Y el tercero, básicamente ir convirtiéndote en el líder que estás llamado a ser. ¿Qué pasa?
Hoy en día en las becas las están dando a las personas que demuestran habilidades de liderazgo, que lideran cosas, ¿no? Cuando tú me has contado toda la iniciativa a través de TPC Talks y de todo el proyecto de propósito, tú estás liderando esto, Felipe, y hay un equipo detrás. Entonces, si tú envías una solicitud a una beca, tú puedes presentar este ejemplo de liderazgo, porque ellos quieren que tú le des un ejemplo en donde tú ya muestras inquietud de liderar gente. ¿Por qué? Porque el mundo necesita nuevos líderes y realmente líderes. O sea, en esta crisis también hemos visto que hay una falta de liderazgo a nivel global, ¿no? Y entonces van como dando golpes de ciego y resolviendo las cosas a la bulla de los cocos, como dicen en la costa. Y eso es lo que buscan, que haya habilidades de liderazgo. Todos somos llamados a ser líderes, pero no todos hacemos las tareas para ser líderes. Entonces, mi tercer consejo, mi tercer paso es que ve pensando si quieres conseguir una beca en ese ejemplo de liderazgo. Y si no lo encuentras, no pasa nada, porque también puede ser muy joven, una persona que nos está escuchando de 20, de 22, de 16, de 30 o de 40 y diga, bueno, ya estoy muy mayor y no lo tengo. No te preocupes, no pasa nada. Pero no quiere decir que no puedas empezar ya. Entonces empieza a pensar cómo convertirte en líder, qué te gustaría hacer, a quién te gustaría inspirar, qué proyecto te gustaría poner en marcha, algo para que les cuentes a ellos en esa carta de motivación, que es el documento fundamental para conseguir la beca, y que te haga merecedor de una beca, de decir, ok, queremos que esta persona esté sentada en lugar de cualquier otra porque tiene unas habilidades que las va a aprovechar y a su regreso va a montar algo increíble, va a ser algo que transforme vidas. Ok, bien, y esto me parece clave. Entonces, inglés número 1, inglés clave, voluntariado, tener experiencias de voluntariado. Y el tercero, descubrir ese líder que hay en nosotros y que cada uno puede sacar para inspirar a otros y además porque es tremendamente importante en el mundo de hoy que necesita y que está sufriendo crisis de liderazgo. Entonces, esto es importantísimo. Bien, terminaré aquí pidiéndote tus últimos 3 consejos sobre la carta de presentación. Esta carta en la que uno dice, bueno, me voy a introducir, voy a motivar, es la carta de motivación en la que voy a hacer que otras universidades se interesen en mí. Pues bueno, ¿cuáles serían tus top 3 de consejos para la carta de motivación? Esa carta de motivación, antes de dar sus 3 consejos, decirles a todos que representa el 80% de éxito de conseguir una beca. Wow. Entonces, ponte pilas a redactar eso muy bien, como le digo a la gente, porque ahí te la juegas, ¿vale? El resto es el promedio, son otras cosas, pero realmente lo que cuentas, y como tú lo decías, Felipe, ¿qué decir en esa carta? Que no es más que una página, una página, en la mayoría de los casos, para convencer a esas personas en menos de 3 minutos, que es lo que tarda uno leer en esos 5 párrafos máximo, de que yo soy la persona que tiene que estar sentada en ese programa de máster en la LSE en Londres, por ejemplo. Entonces, lo primero, necesitas tener muy claro por qué quieres hacer esos estudios. ¿Por qué esos y no otros? ¿De acuerdo? ¿Por qué eso va a implicar va a impulsar tu carrera académica? Tienes que tener muy claro cómo se consigue eso. Tienes que leer muy bien la convocatoria, el programa, lo que busca la universidad, las bases, alinearlo mucho con tu carrera. El segundo, ¿qué vas a hacer al regresar al país? Eso tienes que tenerlo clarísimo también. Y ese qué vas a hacer al regresar al país, no puedes decir, vas a buscar empleo. Porque claro, ellos no quieren escuchar que van a hacer toda esa inversión en ti y que luego bajada del avión, pues me voy a parar en la Plaza de Bolívar a mirar para el techo para ver qué voy a hacer. No, tiene que ser algo muy concreto. Tampoco puede ser que tú vas a decir, por ejemplo, que vas a resolver la pobreza del mundo, vas a resolver la pobreza de Colombia. Eso es muy general. Entonces, sé muy específico en la parte de decir por qué vas a hacer al regresar al país. Y tiene que estar ya un poco alineado con lo que tú estás haciendo o con lo que te gusta o en lo que te quieres enfocar o lo que quieres hacer. Pero sé específico, es ese consejo. No te vayas con generalidades porque nadie resuelve generalidades. Nadie puede resolver la violencia, nadie puede resolver la pobreza, nadie puede resolver el cambio climático. No, uno coge un tema del cambio climático específico, lo trabaja y lo resuelve. Eso es lo que ellos quieren escuchar.
Y el tercero, básicamente, tienes que encajar muy bien en ese primer párrafo. Cuando haces la presentación y dices quién eres, tiene que estar muy coherente con lo que tú has hecho en tu currículum y con lo que tú cuentas que vas a hacer en ese programa. Entonces, es esa coherencia, que el currículum tuyo, la hoja de vida, el CV, tiene que ser muy coherente con el programa que quieres hacer, con lo que vas a hacer al regresar al país. Entonces, dale una visión también muy específica a tu currículum. Representa el 15% de éxito de conseguir una beca. Es el segundo documento. Entonces, que eso sea coherente. No que la hoja de vida dice una cosa, pero que eso luego tú dices, ¿y esto cómo encaja con esto? ¿No? Que todo esté en coherencia. Esos serían los 3 consejos. Buenísimo, buenísimo, porque creo que son realmente claves a la hora de resaltar qué es lo que uno busca y de ser un candidato realmente opcionado y que tenga algún tipo de electibilidad. Y bueno, Diana, quiero agradecerte por tu tiempo. Vamos a ir cerrando aquí y nos va a faltar una pregunta que ya viene, pero antes de eso, quiero comentarles a todos que pueden conocer más acerca de lo que Diana está haciendo, ayudando, apoyando y guiando a diferentes personas que quieren aplicar a oportunidades de beca en dianaspeaks.net. Entonces pueden ingresar, la pueden buscar también en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Diana, en las redes sociales? Bueno, pues me encuentran como Diana Speaks 1 en Facebook y en TikTok, que mira, tengo ya ¡Wow! TikTok. Tecnológicos somos. Y en Diana Speaks, también en Instagram, Diana Speaks 1 en Instagram, Diana Speaks 2 en TikTok y en el canal en YouTube Diana Speaks. Básicamente son las redes sociales. A quien prefiere escucharme, porque no dices consumo más podcast, búscate mi podcast Gana la beca de tus sueños y allí me encuentras también. Buenísimo. Muy bien, Diana. Bien, y todos aquellos que están pensando en ese CV, en cómo hacen su currículum, pues bueno, dentro de Trabaja con Propósito tenemos un curso dedicado para esto que fue creado por especialistas y headhunters de selección y de reclutamiento y que además tiene el acompañamiento de un diseñador de interfaces y experiencias de usuario para hacer que este CV además gráficamente sea muy potente. Entonces, los invitamos a entrar a trabajaconpropósito.com e ir a buscar nuestro curso de CVs efectivos. Bueno, Diana, para cerrar, te voy a hacer esta pregunta clave y es, ¿para ti qué es estudiar y trabajar con propósito? ¡Guau! Esa es de las cosas de esos que uno dice, son esas preguntas. Para el resto está uno súper preparado. Esas son las que uno dice, dame un momentico, pienso. ¿Qué Dale. significa estudiar y trabajar? Y trabajar con propósito. Sí, significa, para mí, significa hacer algo en lo que yo soy buena, estoy aportando al mundo y me hace feliz cada día. O sea, yo disfruto haciendo eso, no es una carga, no es una cosa que digo, uy, qué pereza hoy ir a trabajar en ese tema, qué pereza hacer esto. No, cuando he sentido eso en mi vida, ha sido la alarma para decir, tengo que cambiar de trabajo. Entonces, estudiar y trabajar con propósito implica, si estás estudiando, que estudies algo que en el futuro le sirva a la gente, porque nuestra función es servir a los otros. Y cuando estamos trabajando, es servir y ayudar a otros. Y que esto efectivamente implique una transformación de vidas. Entonces, básicamente es hacer algo en lo que yo soy buena, porque identificar eso en lo que yo soy buena, hay cosas en las que pues no se me da bien y no las disfruto. Entonces, identificar en lo que soy buena y luego en lo que pueda ayudar a otros, servir a otros, ser útil, porque el propósito yo pienso que está en que uno se sienta útil con los otros. No se trata únicamente de trabajar por dinero, eso ya, digamos que esa fase ya la pasó la humanidad un poco. Hubo un momento en que sí, porque la necesidad era sobrevivir, ¿no? La Segunda Guerra en Europa, pues tú escuchas y la gente trabajaba en lo que tocara porque la necesidad era sobrevivir. O en nuestros países también ha habido momentos puntuales en donde es esto, pero el ser humano ha ido evolucionando y hoy en día ya no es suficiente que te paguen, sino que tú sientas que eso tiene un sentido, que le está ayudando a alguien, que le sirve a alguien, y ahí te sientes lleno. Cuando uno ve brillar los ojos de alguien gracias a lo que uno ha hecho, que dice, gracias, oye, me has cambiado la vida,
lo que tú dijiste me sirvió, hice esto, el producto que has creado me sirve como madre para mi niño, por ejemplo, ¿no? El edificio que es un edificio inteligente que nos ayuda a todos a ahorrar agua, en lo que te dediques, que transforme, que ayude, que la persona, que alguien se acerque y te diga, me cambiaste, me ayudaste, me resolviste un problema. El trabajo del futuro va encaminado a resolver problemas, necesidades, y hay que detectarlas. ¿Cuáles serán los próximos problemas de la humanidad? ¿No? Uno es el tema de lo que nos está pasando, otro puede ser en el tema de conectarnos en lo que sea, pero que tú resuelvas eso y que le cambies la vida o un momento puntual a alguien. Entonces, pues yo eso, digamos que en el momento en que decidí crear empresa y emprender, es lo que hago, ¿no? Ver esa satisfacción de alguien que me dice, lo he conseguido, Diana, gracias a tus consejos, me voy a tal lugar, y consciente de que le cambia la vida a esa persona, pero no solo a esa persona, sino a su familia. El irse a estudiar a otro país no se trata solo de que Diana cambió, no. Eso me impactó en mi familia también, en Colombia, y de una manera súper positiva. Entonces, es eso, es buscar de servir a otros. Wow, buenísimo, buenísimo. 3 cosas que nos cuentas en esto, entonces, que definitivamente nos guste, que en lo que podamos ser buenos, en lo que realmente seamos buenos y algo en lo que podamos servir a otros. 3 tips claves para un estudio y trabajo con propósito. Diana, gracias por tu tiempo. Realmente creo que eres un orgullo para tu país porque con lo que estás haciendo definitivamente estás sirviendo a los demás y construyendo esta nueva generación de profesionales que siguen liderando y que se preparan para tomar los puestos de liderazgo en nuestros países latinoamericanos. Gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación y un placer a todos. Un abrazo grande para todos. Bueno, y todos ustedes que nos están viendo allí, que tienen dudas, que tienen preguntas, que quieren tener más interés en el proyecto, de lo que estamos haciendo en Trabaja con Propósito, en lo que Diana está haciendo desde Diana Speaks, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en las redes sociales y vamos a estar muy pendientes para responderlos. Gracias a todos, feliz noche, esto fue TCP Talks.